Otra Nuevo vez. capítulo, Violeta Vázquez, de Parar a Sentir, me parece hermoso. Hoy con una especialista, estamos con Romy Domenech, kinesióloga, especialista en rehabilitación de suelo pélvico. Decime que lo dije bien. Está dedicada a, a la rehabilitación del suelo pélvico. Sí, Y me dijeron que es como la Messi del suelo pélvico, que no no podía. hay otra como ella en los conocimientos y el apoyo bueno, para el piso pelviano. Y es un temón. Es difícil arrancar a hablar de este tema, Sí, pero una vez que uno arranca, sentís no puedes que parar. no puedes parar. Hay mucha información. Hola, Romy, ¿cómo estás? Hola chicas. ¿Por dónde podemos empezar? Vos que sos la que sabe. Bueno, yo creo que empecemos con todo. Vamos a desmitificar un poco, Me ¿no? gusta. Los problemas del suelo pélvico no tienen que ver con la persona mujer que fue mamá recientemente o que está en la tercera edad y se le escapa pis, ¿no? Es Bien. como todo un Buenísimo, pues yo mundo. no estoy en la tercera edad y Y se soy me ese escapa. caso. O sea, no considero estar en la tercera edad. Sí. Y me hago pis cuando bailo Claro, reggaetón. exactamente. Bueno, puede pasarle a los varones, puede pasarle a mujeres jóvenes que no han tenido hijos, sobre todo Varias con... cosas estás tirando, porque no tiene que ver solamente con el embarazo. Eso, o sea, Exactamente. pero sí tiene que ver con la edad. O sea, es algo que no te pasa a los 20. Te puede pasar a los Puede 20. pasar. Sí, sí, ¿De qué sí. depende? Y a ver, hay cuestiones predisponentes, a veces hay temas como de, no sé, de herencia, ¿sí? Hay otros temas que tienen que ver con nuestra montaña rusa hormonal, que bueno, que ya desde que empezamos a menstruar, bueno, todos los meses hay cambios cíclicos importantes que Ujú. hacen que como que estemos lo que se llama laxas, ¿no? Como que los tejidos estén más blanditos y como con menos soporte. Entonces por ahí realizamos algunas actividades que tienen que ver con saltos, con impactos o algo que bueno, no vamos a, voy a tirar toda la info de una, pero algo que no me canso de decir es la importancia de la defecación, ¿no? Esto de Ajá. empujar, de no ir, de Ah, de pasar hacer una fuerza. semana sin ir de cuerpo, ¿sí? Todo eso influye un montón. O sea, y vas sumando como factores, ¿no? Es decir, bueno, estás como en un momento del mes donde tenés más laxitud, no vas de cuerpo, haces fuerza, entonces vas como, va cediendo, ¿no? Todo Se ese va soporte complicando. de la zona. Ujú. Sí. Y si a eso le sumás el Embarazo, embarazo, sí. parto. Es más complicado el parto o la cesárea para el suelo. Entiendo que me imagino que el parto o no. El parto, a ver, las investigaciones dicen que hoy sabemos que una cesárea con trabajo de parto tiene una chance muy similar al parto vaginal de problemas del suelo pélvico, Ajá. ¿sí? Obviamente el Por propio el evento, propio trabajo de parto. claro, la cesárea la persona que tiene un hijo por cesárea, que transitó un trabajo de parto, estadísticamente tiene una chance similar a una persona que tiene a su hijo por parto vaginal, de tener algún Porque problema, suceden alguna todas las debilidad. contracciones y la dilatación y todo lo que tiene que suceder cuando uno va a tener un parto natural, pero bueno, decanta en una cesárea por lo que haya pasado en el medio, digamos. Pero como sucede todo ese proceso, ahí ya puede haber temas del suelo pélvico. Exactamente. Y otro factor es el embarazo mismo, ¿sí? Que, o sea, hay un cambio bien evidente del cuerpo. Cambia sobre todo zonas clave que organizan todo nuestro cuerpo, como son la columna, el abdomen. Eh, Fíjense, o sea, el abdomen es evidente, y es el centro de nuestro cuerpo. Sí. Es el que organiza todo, el músculo diafragma. Eso cambia un montón, entonces ya también es un factor El predisponente. peso, El embarazo mismo, cargar claro. el peso. El peso y el cambio de cómo se organiza el cuerpo, ¿no? Por este crecimiento del útero, de la panza. Claro, los eh, órganos como que tienen que hacer lugar, debe haber algo ahí, todo eso que sucede. Yo no me quiero exactamente. volver autorreferencial, Pero pero nos bueno, encanta que lo hagas. pero es si no es Es ahora, ahora. ¿cuándo es? Y digo, si no hablo de esto ahora, no voy a hablar nunca, porque así bien me animo a hablar de todo, de esto todavía me cuesta. Ah, Así que mira, imagínate el nivel de tabú con lo que vos te abrís al mundo, con porque lo si que hay algo que haces en esta vida es contar de tu de historia. todo. ¿Y esto te Y esto cuesta? me cuesta todavía, ¿Por qué te porque, cuesta? sí, porque involucra la parte genital, porque, no, porque es difícil contar que uno, esto, que o se hace pis, o tiene un prolapso, o, bueno, yo voy a contar, espera, Dale. voy a recapitular. Yo tengo 3 hijos, 3 nacidos por parto, 2 nacidos por parto en casa. Tuve desgarros en los últimos 2 no fueron suturados porque supuestamente eran pequeños y se podían como se podía cerrar si yo me quedaba como quieta. Y
bueno, más la vida, lo que estás diciendo, los embarazos, el moco y hacer fuerza y los estornudos y la constipación de toda mi vida. Y soy hiperlaxa además, tengo Ehlers-Danlos, que es una condición de hiperlaxitud ligamentaria. Entonces, inclusive yo bueno, estoy yendo muy para atrás, ¿no? Pero tengo dilatación temprana en los embarazos, como antes de la semana 40, Ajá. porque el cuello del útero, no, como es hiperlaxo todo, no soporta, como que se va abriendo. Ah, mira. Todo se va abriendo. ¿Eso te hizo parir antes, ponele, o que tuviste que hacer algo para no parir o algo Sí, así? sí, porque se asustó a Claro, como si ya estás dilatada, ¿qué hacemos? Claro, Se te semana cae. 32 ya tenés 4 de dilatación, vas a parir, pero no, porque no eran Es por tu contracciones condición. activas, Claro. claro. Y ya después del segundo, claro, yo me sentía una mujer joven, vital, pero me empecé a dar cuenta que no se rehabilitaba la zona y que, no sé, yo me metía a una pileta, después a los 2 meses salía, chorreaba agua, empecé esto a tener, me dijeron que podía tener un prolapso, pero no era, al final era un rectocele, porque era un prolapso, pero de la zona que tiene que ver, ahora vos explicás bien, ¿no? Pero era esto de tuve que ir al proctólogo por las hemorroides y me decía como que tenía ahí un prolapso, que es una bolsita que queda como en el recto, y entonces hay que estar muy atentos justamente de ir de cuerpo y hacer caca todos los días. Es como un peso enorme. Yo digo, bueno, y que es quirúrgico, pero también se puede hacer rehabilitación, pero hay que hacer ejercicios todos los días ejercicios, no me da la vida. Es como entre los ejercicios del yoga facial, el ejercicio del suelo pélvico. Me acuerdo una época que me compré bola china, una se me caía, viste que existen estas bolas. Que las tenés que tener adentro y contenerlas, ¿no? Como se supone agarrarlas, que las se tenés supone. que contener. Yo no sé si sirven o no, pero yo una vez me compré como 3 tamaños distintos para ir aumentando el peso a ver si yo podía mantener. Y es terrible caminar por la casa y que como que parís un hijo, ¿no? París una bola. Una bola china. Me muero, Violeta, por Dios. Claro, y así yo me dejo estar, vivo así, si bien dice... Vas incorporando síntomas a la vida. Claro. ¿O no? Sí, Eso es muy nuestro. Esto afecta en la vida sexual, afecta en el día a día. Y cuando hablo con otras personas, muchas tienen esto también, como la sensación también después de parir de que se te caen los órganos. O sea, yo me paraba con la mano y mis hijos se reían, mis hijos mayores, porque yo sentía que se me iban a salir los órganos por el ano y la vagina directamente. Claro. ¿Esto es normal? No. Claro, no, que sea común no quiere decir que sea normal, Claro. ¿sí? Y que sea algo que uno tenga como que padecer o acostumbrarse a. Bueno, hay como mucho de lo que dijiste, lo que hay bueno, el rectocele, Sí. hoy en día se habla como de regiones de la pelvis donde hay prolapsos o ¿Qué descenso es el de rectocele? Claro, es cuando la parte posterior de la zona interna de la pelvis, digamos, la pared posterior de la vagina es la que cede, ¿sí? Como que se cae sobre la vagina. Claro, cae sobre sí misma y termina pudiendo asomar inclusive hacia la vulva, ¿sí? Esa pared posterior, detrás justo está el recto, que es el último tramo del intestino, ¿eh? Pero bueno, nosotros hablamos de regiones como que pierden soporte, ¿no? En este caso, la pared posterior de la vagina, la zona posterior. Y sí, bueno, el posparto mismo es una situación en donde hay un cambio re grande que también es clave lo que uno haga por esto de que el cuerpo está como recuperándose, ¿sí? Y entonces también los que, bueno, tenemos experiencia en seguir a las personas en esta etapa, sabemos que hay cambios gigantes los primeros meses, ¿sí? Entonces, es decir, no sé, a una persona que siente que se le caen los órganos, no sé, a las 2 semanas de parir, decimos, bueno, esperá. Obviamente, no esperá y suerte, sino esperá, bueno, tenés estos cuidados, anda bien de Porque cuerpo. hay algo que es dentro de lo normal en ese periodo. Como por que ahí. puede mejorar solo. Puede mejorar mucho, a ver, no deja de ser un aviso y de un llamado de atención, puede mejorar mucho, pero también depende mucho de lo que uno haga. No es esperar pasivamente a ver si me tocó o no me tocó, ¿no? Sino decir, bueno, me hidrato bien, orino frecuentemente, consumo fibra, tengo una dieta como variada y un buen tránsito intestinal. Bueno, no levanto peso, ¿sí? Depende también, hay mamás hoy que transitan el embarazo súper activas, ¿sí? Claro. Entonces, ¿Eso ayuda? bueno, eso suele ayudar porque hace que todo, bueno, primero que estemos más conectados con el cuerpo, segundo que estemos más erguidos, ¿sí? Y bueno, y eso también lo que hace es que uno llegue al embarazo más preparado para ponerse en marcha de vuelta, ¿no? Entonces ahí depende, si yo, bueno, tuve que estar en reposo todo el embarazo y bueno, después volver a la actividad me va a costar un poquito más, ¿sí? Entonces hay un montón de factores y cosas que uno tiene que considerar y bueno, lamentablemente falta mucha información. No sabemos qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cómo cuidarnos, Hay que ¿no? hacer ejercicios
de suelo pélvico toda la vida, una vez que uno tiene alguna de estas sintomatologías para rehabilitar, o la rehabilitación tiene un tiempo y se No, termina? claro, la rehabilitación tiene un tiempo, pero depende mucho de que uno lo... a ver, ¿cómo te puedo decir? El suelo pélvico está ahí, pero es una estructura interna, entonces en una zona tabú, que en general registramos poco. Entonces hay como toda una primera etapa de conectar con esa zona y también de que, a ver, ¿cómo te puedo decir? Vos, no sé, querés definir tu bíceps, ¿no? Y bueno, y levantás peso y haces, no sé, dominadas y lo que sea, Sí. y las dejás de hacer y el músculo Claro. va a volver a estar, se va a atrofiar, va a perder tono, ¿sí? Va a dejar de estar definido. Acá pasa lo mismo, si en tu diaria tu suelo pélvico te está acompañando, se está activando, es una musculatura que está programada para, antes de que vos levantes peso, de que tosas, se esté activando para dar una contención a la zona, ¿sí? Sostener los órganos internos, mantener coaptado, por ejemplo, el conducto urinario para que no se escape el pis, ¿sí? Entonces, ¿Es todo músculo eso? no, es gran parte lo que llamamos fascia, tejido conectivo que no es contráctil, ¿sí? Por eso es muy importante cuidarlo, porque si se lesiona, o sea, un músculo, vieron que hay desgarros súper complejos de los deportistas, por ejemplo, que la persona se recupera súper bien, ¿sí? Quizá le lleva un tiempo, pero bueno, el tejido que se llama fascia o conectivo denso, o sea, no contráctil, no es tan noble como el músculo, ¿sí? Entonces, por eso hay que cuidarlo mucho, porque bueno, se lesiona mucho, a veces cuesta más recuperarlo, ¿no? En general cuesta más recuperarlo. ¿Y está Eh, prohibido hacer abdominales comunes? no está prohibido, pero en general, o sea, también registramos mucho los abdominales superficiales, que son los que por ahí tocamos y tenemos más conexión, pero el abdomen profundo, o sea, la capa más profunda de nuestro abdomen, es la que sostiene los órganos abdominales y la que le quita presión al suelo pélvico, ¿sí? Es un músculo que lo que hace es como achatar el abdomen, estrechar el abdomen, ¿sí? ¿Y cómo se Eh, trabaja? y se trabaja primero teniendo una buena postura, estando erguidos, evitando Eso es estar como re rectificados, difícil. como escondiendo la cola, ¿sí? Como ahí. Estando bien erguidos, como alargados, tratando de tener, ¿vieron la columna lumbar? Tiene como una curvita, Sí. ¿sí? Tiene que estar lo más, digamos, ni borrada, tipo recta, ni, bueno, súper arqueada, Claro. ¿no? Lo ideal, igual, lo que más tiende a complicar el suelo pélvico es que esté como muy recta, ¿sí? Igual esto, bueno, hay que ver en cada persona, ¿no? El juego de factores que se da y sobre todo la postura también en sí misma es bastante compleja, ¿no? Y si tengo un Pero síntoma, como no solamente que se escape pis, que puede ser, sino que se escapen gases, que se escape materia fecal, que sienta la zona, o como hablábamos hoy, el tema de la copita, porque la copita me pasa con la copa menstrual, Se me puede caer. que además me pongo una toallita porque Sí. por ahí pierde, no me hace el vacío correctamente. Sea el tamaño que sea, también me compré una, dos, tres, cuatro, cinco, hice pedido mercado. Y es complicado. Entonces, ante un síntoma así, ¿qué hay que hacer? bueno, primero, Consultar, me imagino. claro, primero consultar. El primer paso siempre es el médico, el ginecólogo, no sé, si tenés que hacerte una ecografía o lo que sea, es el que por ahí ve lo más como crítico. Y después Ahí muchas veces descartando qué. Eh, bueno, Si es ver que, quirúrgico. claro, que la posición del útero, el tamaño del útero, Ok. etcétera, esté dentro de lo normal. Igualmente, que la copita no haga vacío no quiere decir que el problema sea ese, pero bueno, siempre se descarta Claro. de lo más crítico a lo más Claro. específico. Y después, bueno, en general, cada vez más, digamos, el equipo de salud está como al día en estas cuestiones. Entonces, en general ya y bueno, nos hemos especializado mucho y dentro de los ginecólogos hay algunos que se especializan más o que tienen más conocimiento del suelo pélvico. Entonces, por ahí van a ver, bueno, mira, tu musculatura o la zona del suelo pélvico está más debilitada. Hay ginecólogos que por ahí le piden a la paciente que contraiga o que haga fuerza a ver qué pasa. Entonces, bueno, dicen, bueno, tenés que entrenar fortalecer esta musculatura Claro. o esta zona de tu cuerpo. El tema es que aunque el suelo pélvico tenga poco músculo, nosotros lo que voluntariamente accionamos son los músculos del cuerpo, ¿sí? Claro. Por eso se habla tanto de la musculatura del suelo pélvico, aunque no sea la única estructura, ¿sí? O el 100% de esa estructura. ¿Eh? Entonces,
Es como esto, como definir el bíceps. Es bueno, la primera etapa en el gimnasio va a ser fuerte, va a ser dedicada, ¿no? Pero después mantenerlo es más fácil, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el funcionamiento diario nuestro, bueno, que se active en lo diario, ¿sí? O sea, va por ahí también. Y va en esto, en decir, bueno, ¿cómo me posiciono? Si estoy siempre como con las lumbares rectificadas, estoy siempre floja, ¿sí? Y también estoy activa, entonces si estoy activa también estoy más erguida, ¿sí? Como, o sea, todo mi cuerpo en otra actitud, ¿no? ¿Y cómo es una rehabilitación, Sí. perdón, No, del no, suelo eso quiero pélvico? saber. Si uno inicia un proceso de rehabilitación, ¿qué significa en la diaria? Ir a un consultorio, hacer, no sé, ¿Qué tratamiento? contractores, biofeedback. Esto de Claro. las bolas sirve o no sirve, las bolas chinas. Sí, súper pregunta, ¿eh? Bueno, lo primero es como un diálogo importante, bien como con detalle, ¿no? Esto no es lo mismo, qué sé yo, si trabajás 8 horas sentado, si estás levantando, no sé, packs de cosas en un negocio, si caminás un montón, si estás alzando la voz como a un grupo de gente, o sea, hay que como investigar, digamos, a qué exigencia estaba como inmersa esa persona y ese problema que nos trae, ¿no? Después hay cuestiones como esto, ¿no? Es decir, cada cuánto vas de cuerpo. Por ahí no es voy todos los días, porque hay personas que me dicen, sí, yo voy de cuerpo todos los días. ¿Y cómo es tu materia fecal? Y hago una piedrita así. Eso no es ir bien de cuerpo. Entonces, pero de pronto sos de tomar agua, qué tipo de alimentos consumís. Bueno, aunque no siendo nutricionista, pero bueno, hay como un lineamiento general que uno tiene que ordenar en la rutina de esa persona, ¿sí? Ese es como el primer escalón. Porque eso es lo que, a ver, con cambios simples a veces que no nos damos cuenta que influyen, estamos como alineando algo que después sigue ordenado, ¿no? Y que se nos hace fácil, ¿sí? Por ese lado, no es decir, bueno, restrinjo todo a una cuestión rigurosa, insostenible, ¿no? Claro. Sino Claro. buscar como a Eso la es medida. fundamental. Claro. Organizar algo que pueda uno sostener en el tiempo. Que sea enfocado en el problema que vengo a resolver y a mi medida, en función a mis horarios, a las actividades que hago, a las preferencias que tengo, ¿sí? Obviamente que es un proceso y que no va a salir el primer día quizá, pero sí un buen panorama es un diálogo fluido y detallado con la persona, ¿sí? Eso es súper importante. Ese es el gran primer escalón. Y a partir de ahí, bueno, es también ver cómo se posiciona, cómo se mueve esa persona, cómo está la columna, la pared abdominal, la zona del suelo pélvico. Hay una parte que sí va a ser hacer un examen parecido al ginecológico, es decir, una palpación interna, ¿sí? Para ver si esta musculatura está tonificada, si está presente, si el lado derecho está como desgarrado, por ejemplo, y el lado izquierdo está como continuado, ese músculo, ¿sí? Esa pared muscular. ¿Qué registra la persona? Porque a veces hay como una debilidad, es decir, está como más finito, el músculo menos como tenso, ¿no? Menos definido. Y otras veces no está tan mal, pero la persona no lo registra ni a palo. Entonces, Que hay que conectar, ¿no? claro, La propiocepción con esa zona para saber también cómo protegerse, exacto. ¿no? Por ahí antes de un estornudo o antes de toser. Exactamente, ¿sí? Y esa es la base. Si antes de eso me pongo una bolita china, me compro el equipito de no sé qué y me lo conecto, y suerte, por ahí a alguno le resultará, pero es como que es tan complejo y tanto lo que hay que considerar que tampoco quiere decir que vas a estar un año por ahí, pero por lo menos ir y tener como una evaluación, ¿sí? O sea, un análisis a mi medida, decir, bueno, me pasa esto, lo diario que me está complicando es aquello, tengo estos antecedentes, qué sé yo, que me predisponen un poco, ¿sí? Que por ahí tengo que estar un poco más atento. Y bueno, y por ahí hay un proceso de un par de meses en general que para ir ajustando cuestiones, para ir aprendiendo, ¿sí? Conociéndome, aprendiendo, incorporando cosas y como ya desde la hora cero pensando en qué me va a ser fácil sostener y qué es qué es clave y críticamente importante en mi caso. Digamos. Claro. Esa sería ¿Y hay la tratamientos específicos? Sirven los electrodos, por Claro. ejemplo. Si te lo aplica un profesional, digo, y uno va a un profesional de suelo pélvico, ¿sirven ese tipo de tratamientos? Sí, Con aparatología. exacto, sirven porque van a potenciar, o sea, yo como kinesióloga me voy a plantear un objetivo y bueno, y tengo herramientas como para facilitar, ¿no? Lograr esos objetivos. Es decir, yo quiero, por ahí, si siento una corriente que llega a esa zona amigable a una intensidad que yo perciba claramente, pero no me incomode,
y voy a conectar más fácil con esa zona. Aparte, bueno, las corrientes de baja frecuencia se llaman, lo que hacen es facilitar la contracción de esa musculatura, ¿sí? O la provocan directamente. Vieron que, bueno, si alguna vez todos por ahí se han aplicado o por alguna lesión, digamos, traumatológica o por algún tratamiento de estética, algún electrodo, ¿no? Entonces, quizá igual ese tipo de abordaje es un poquito más como más brusco puede ser, en esta zona es un poco más amigable, pero bueno, es como que uno siente cómo es la contracción, Claro. ¿sí? Y además la tecnología Esos sigue- ejercicios que una hacía por ahí sola se Los pueden hacer con Kegel. máquinas, Kegel digamos. se llaman, ¿no? Claro, Kegel fue un ginecólogo que fue el que como llevó la atención a ejercitar los músculos de la pelvis en las mujeres, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, de ahí quedó el nombre de los ejercicios, que obviamente que imagínense en el año 48 él ideó un protocolo o una serie de recomendaciones que después se fueron revisando, evolucionando y mejorando un montón, ¿no? Y hoy en día, bueno, por ejemplo, se empezó pensando que el suelo pélvico había que trabajarlo como muy Puntual. localmente y hoy sabemos que si miran la columna, el abdomen, no vamos, es como el último eslabón, que miren lo que es la musculatura abdominal o toda la columna respecto de la parte inferior de la pelvis y es una estructura mucho más... como más vulnerable al lado de las otras fuerzas, digamos, que le llegan, ¿no? Entonces tiene que estar todo en equilibrio. Es como por ejemplo, una silla que te sentás y se contrae esa parte, ¿sirve? Exacto, y después sobre eso, digamos, Ah, de la base de, bueno, ver como la parte del diálogo, de analizar más físicamente a esa persona, después potenciar lo que yo, o sea, la respuesta del propio cuerpo, ¿sí? Y empezamos con electrodos que se llaman de baja frecuencia y llegamos a campos magnéticos, a estímulos de más alta potencia, ¿sí? Y a poder impactar más en la calidad de los tejidos, activando el colágeno, la remodelación del cuerpo, ¿sí? Hay como un montón de tecnología que se sigue evolucionando y perfeccionando completamente, que de pronto es nuevo, por ahí no se tiene siempre a la mano tanta información, pero bueno, ya estamos teniendo experiencia. Nosotros bueno, en uno de los centros, Baume se llama, tenemos esta posibilidad de contar con toda esta tecnología y bueno, y ya tenemos como una experiencia de ir viendo esos resultados también. Pero ¿qué cosas sí se pueden recuperar? O sea, no sé, algún caso que sí se haya podido recuperar, digamos, que pueda tener mejor calidad de vida. No sé, alguien, aparte de esto que decíamos, ¿no? Como que una va teniendo síntomas, pero lo incorpora a la vida, ¿no? Como acostumbradas bueno, no sé, ahora tengo este problema y vas sumando y este, y este, y este, y vas acomodándote a vivir con estas situaciones. Digo, pero no hay formas de que eso no suceda. ¿Qué síntomas sí se pueden corregir, digamos? Sí, a ver, hay cambios súper significativos y la verdad que es un área, digamos, un mundo, el del suelo pélvico, súper gratificante y alentador en ese sentido porque uno ve, o sea, el tema de, por ejemplo, no poder retener un gas, ¿sí? O que se escape pis y bueno, empezás con un protector diario, después seguís con la toalla nocturna. Cuando te querés acordar, decís, me va a tocar el pañal. Claro. Y tengo que Claro. estar viendo dónde hay un baño y qué me llevo, mi pack de no sé qué. Y por de pronto digo, bueno, mejor no salgo porque al final es un lío. O sea, Claro, entonces cambiaste la vida para... lo que vemos en el consultorio es que las personas vuelven a sus actividades, a veces hasta hay vínculos que como que se van perdiendo, ¿sí? Después lo que es los encuentros sexuales, o sea, que haya dolor. Eso eso también tiene que ver con la debilidad del suelo pélvico muchas veces, o Puede con la ser. Claro. el hipertono, digamos. Sobre todo, claro, el aumento de tono, lo que uno llamaría contractura, sí puede pasar en el suelo pélvico, puede pasar en la vagina, puede pasar en el ano, ¿sí? Y la realidad es que es muy común el dolor en las relaciones sexuales, más en las mujeres, y realmente eso mejora muchísimo, ¿sí? Pacientes que por ahí, personas que por ahí evitaban los encuentros sexuales porque tenían dolor, porque ya sabían que les iba a molestar, porque, bueno, empiezan por ahí con una molestia y, bueno, se me va a pasar, o es normal, o fui mamá, o lo que sea, o soy mujer y es normal, ¿no? Claro. Y de verdad a veces es una contractura, es decir, bueno, lo trabajamos, es un proceso, porque las contracturas tienen memoria, es decir, ya el cerebro registra que esa zona está tensa o qué sé yo, y bueno, vuelvo a eso, ¿no? Entonces es un proceso, ir trabajándolo, pero se ven cambios súper interesantes, o sea, y la persona puede volver a tener su vida sexual sin dolor.
Wow, eso es un montón. Su vida sexual, su vida social, ¿no? Porque me imagino que te alejas de todo también, porque aparte de esto no se habla. Esto es como vergonzoso o sea, es algo que creo que ni hablamos entre mujeres, ¿no? No lo Muchas hablamos veces ni no entre lo hablamos ni mujeres. entre mujeres. Totalmente. Entonces también llegar a una consulta incluso debe ser difícil porque ni lo expresa uno, ¿no? Uno no sabe qué es normal, como no lo hablamos entre mujeres, a mí me pasaba, 3 hijos de 3 padres distintos, no hablamos, pero bueno, en las citas de conocer a alguien era como, ¿esta persona va a pensar que yo soy muy distinta a las demás? O Claro. sea, ¿va a notar mucha diferencia o no va a notar, no? Aparte no tenés una cita y decís, mirá, bueno, yo por ahí me hago pis, por ahí me hago, ¿entendés? Como, no son cosas. O esto, o sea, no es normal que duela el sexo. No, No es las normal. relaciones sexuales no tienen que doler. O sea, eso Exacto. no hay que acostumbrarse a eso. Te puede pasar una vez, o sea, vos no puedes acostumbrarte a eso. O sea, ahí sí hay que consultar siempre, ¿no? Totalmente. Nunca es normal que te duelan las relaciones y hay que ver por qué pasa. Hay como 2 zonas, más como la parte superficial, que digamos la entrada de la vagina, y el fondo, y hay distintas cuestiones. A veces la entrada es más las contracturas, ¿sí? El fondo puede ser, no sé, tensión alrededor del útero o problemas propios del útero, ¿sí? Entonces uno en función al síntoma o al tipo de molestia, por ahí ya vas pensando en algunas causas. Pero muchas son modificables y bueno, podemos decir solucionables. Claro, bueno, Sí. eso es fundamental. Sí, yo Son tengo una amiga que no voy a decir quién, pero que yo, pues, pidiendo así que me cuenten sus casos y que es muy angustiante porque me decía, yo no quiero usar toallita ni protector de aire, era como que me dice, me llevo 3, 4 bombachas en la cartera y me cambio, y más si tengo una cita con alguien, me cambio Claro. cada rato, porque además esto, usar, salvo que bueno, de tela, no de tela, pero usar algo que es tan artificial, Sí, ¿no? total, Como una total. toallita que te llena de... No está bueno vivir así con protectores No, diarios. no, ni hablar. No acostumbrarse a eso. Sí. Me parece Em, fundamental. Como que uno de los 2 temas. A veces las molestias en las relaciones son por sequedad o por esto, de estar en contacto con estos protectores que Ah, irritan la claro. zona, o esto se me escapa un poquito de pis y me lavo porque no quiero tener olor a pis, lo que sea, y termino Y como lavarte es resecando. pésimo, lavarte 1000 veces. Claro, reseca mucho la zona, se pierde como la protección de la piel de la zona. Como la Eh, microbiota de esa zona. Esa exacto. también me pasó, pero porque tengo infecciones urinarias a repetición, que también es porque creo que se acorta la distancia, se puede acortar por el tema de esto de los partos. Y entonces me lavo, más infecciones urinarias. No, me está yendo a la consulta, Violeta. Sí, voy a ir. ¿Me está yendo a hacer Voy todos a los ir. tratamientos habidos y por haber? Le tengo que dar el tiempo y el lugar a eso. Porque, claro, o sea, como es una zona que como que no le dice la tapo y ya está, digo, primero tengo que ir a tratar la celulitis, la caída del pelo. Primero la celulitis, no. O No, sea, tenés razón. no, Tal ¿qué cual. celulitis? O sea, dejémonos de El joder. problema es que la celulitis no te limita a ese nivel. La Claro. celulitis Claro. también te la tapas, pero la celulitis no te duele, la celulitis no Tal cual. te hace perder el control. Es decir, porque de verdad las personas a veces sienten que no controlan lo que les pasa, ¿sí? Y que no pueden controlar situaciones claves en la vida. Es decir, esto de poder salir, de hacer actividades, entrenar mismo, decir, bueno, que la gente deja de entrenar por esto, porque se le escapa el pis, porque no puede retener un gas. Claro, Y bueno, claro. Claro, dejás de Y además aparecer Te en la dicen, vida. tenés que hacer fuerza, de entrenar No. con fuerza, pero no tenés que hacer fuerza. Pero- ¿Cómo hago para levantar esto si no, o sea, no estaría pudiendo? Escuchame una cosa, o sea, nosotras tenemos todos estos problemas, ¿no? Por mujeres que nos pasan estas cosas, y aparte que encima no vamos a los médicos porque hay un montón de otras cosas que hacer, y y unas el turno cosas- no entra en ninguna agenda, nunca entra. ¿A los hombres les pasa algo? O sea, o ellos no tienen ningún tipo de inconveniente. Para saber, ¿no? Para investigar un poco. Para ver si le da la vena acá o Ay, dice, claro. bueno, es un Que poco más resuelven más rápido repartido. que nosotras, eso no me cabe ninguna duda, ¿o no? Ellos sacan turno, van, ¿o no? sí, son más determinados y se ponen, creo que, en primer lugar, ¿no? Y a nosotras nos falta a veces un poco eso. Eso es una opinión personal igual, pero, Pero la van experiencia hombres, un poco me van hombres lleva. a consultarte. Sí, vienen hombres.
A ver, hay una situación, una de las consultas más frecuentes es después de la cirugía de próstata, cuando hay cáncer de próstata y hay que sacar la glándula, esta glándula la atraviesa el conducto urinario. Entonces, primero que se tiene que tocar para operar la zona de la musculatura del suelo pélvico, aledaña a la vejiga, se acorta el conducto urinario. Entonces, puede pasar que en la recuperación tengan incontinencia de orina, aparte también se puede afectar la función eréctil, entonces bueno, eso es uno de los motivos habituales de consulta del varón, pero hay varones jóvenes que no han tenido cirugías, o digamos más jóvenes, porque también hay pacientes, personas jóvenes que van a cirugía de próstata, pero bueno, hay personas como de edad menor inclusive y sin cirugías previas que también tienen lo que se llama vejiga hiperactiva, varones, ¿sí? Generalmente con mucho estrés, como con un temperamento así como más, más acelerado, ¿sí? O con temas de hábitos. Hoy en día estamos en 1000 cosas a la vez, no paramos un minuto, ¿no? ¿Y qué es la vejiga hiperactiva? Es esto de orinar muy seguido o de que la sensación de orinar sea muy apremiante, que no podamos como postergarla, y asociado a eso se puede escapar inclusive pis, ¿sí? Eso se puede tratar también. Se puede tratar también, sí. Otra cuestión es también la función intestinal, ¿sí? En los varones también se afecta, ya sea por tendencia a las diarreas o por constipación. Pero eso Si puede bien- tener que ver con el suelo pélvico. Claro, la zona del ano es parte del suelo pélvico, ¿sí? Y la función defecatoria es una de las funciones de la pelvis, ¿sí? Que es muy importante. En sí puede como alterar otras cuestiones, es decir, esto de no voy bien de cuerpo, o sea, voy una vez por semana, empujo, voy duro, entonces esa presión afecta a mi vejiga y con el tiempo se me escapa el pis, ¿sí? Pero también es un problema en sí mismo. Hay personas que lo que necesitan resolver es, cuando tienen ganas de defecar, poder defecar. Retener un gas, digamos. Esa es un grupo de problemáticas que no son menores y que Y que se realmente pueden tratar. se pueden tratar. ¿Y la Sí. disfunción eréctil? También ¿Consultan también y se puede se tratar? puede tratar, sí. ¿Qué hay Eh, así también tecnología para eso? Hay tecnología que ayuda mucho. O sea, lo que está más conocido son las ondas de choque, Ajá. que la verdad que mejoran la calidad del tejido del pene, que le da como esa turgencia, ¿sí? La función muscular del suelo pélvico es importante porque es la que, o sea, el pene se llena de sangre y los músculos hacen como una cincha que bloquean la salida de esa sangre y mantiene el pene erecto, Ujú. ¿sí? Entonces, la función muscular es importante, hay conexión de los genitales al abdomen, entonces la función abdominal también, pero sobre todo la calidad del tejido del pene, ¿sí? Para eso hay tratamientos, hay tecnología, la que más se utiliza son las ondas de choque. Mira. Y me quedó atrás el tema, ¿no? Pero ahora se habla mucho de los hipopresivos. ¿Sirven? ¿No sirven? Bueno, y acá es lo mismo, Lo es mismo. si No hay, vos- claro, no hay respuestas categóricas. no, depende, las ondas de choque sirven para la disfunción eréctil, ¿sí? Porque siempre van a mejorar la calidad de ese tejido. No quiere decir que vaya a resolver todos los casos porque hay distintas causas de ese problema, ¿sí? Pero el hipopresivo, a ver, depende, porque por ahí hay como mucha tensión en la zona de las costillas, entonces el abdomen trabaja mal, pero y capaz que la tensión está en la espalda. Como que hay que ver esa persona dónde están los problemas. Y el hipopresivo sí puede servir para entender otra manera de movernos, de hacer esfuerzos y para prevenir, ¿sí? Y en algunas personas que por ahí llegan a dar en la tecla y digamos, y bueno, y mejoran, y de pronto tenían incontinencia quizá de orina con los esfuerzos y no era seria y probablemente mejoran, pero bueno, es como digamos, no hay un análisis y o sea, objetivos claros en decir, bueno, me pasa esto por estos factores y bueno, lo resuelvo. El problema es que estos temas son lo que llamamos multifactoriales, que en general un solo problema no lo genera, es una serie de factores que se alteran que lo van generando. Entonces es como difícil pegarle a todo, digamos, con una cosa, decir, bueno, hago hipopresivo si lo resuelvo, me pongo las bolitas chinas y lo resuelvo. Sino que en general es que hay que entender bien lo que pasa y a partir de ahí... Sí, un eh, plan aplicado a cada persona individualizado y con profesionales que te acompañen y que pongan objetivos y uno lo vaya pudiendo hacer un tratamiento. Entiendo que es que incluye cambios de hábitos y que la evaluación es muy,
muy, no sé, Y entender el todo. eso, ¿no? holística me Entender, sale, pero sí, me sí, refiero sí. a esto de que hay que tener en No cuenta es un montón solamente de un cosas. punto, tengo un problema acá, fíjate qué hace. No, es como todo. Claro. Es la alimentación, son los hábitos. Y hay un tema que, bueno, que ahora me tiene muy ahí atenta, que es la perimenopausia. Porque ahora Amor, a mí me tiene atenta. ¿Qué te va a tener atenta a vos si sos No, una a pendeja? mí me tiene atenta porque me hice un laboratorio que me salió la LH alta, la FACH, no sé, la Dale. reserva ovárica, no te digo que sí. Entonces todo me tiene atenta. Dios mío, Violeta. Y entonces mi pregunta es, ¿qué pasa en la menopausia, en la perimenopausia con el suelo pélvico? O sea, ¿estamos condenadas ¿A dónde va a parar? estamos condenadas a que se agrave la situación? No necesariamente, a ver, de vuelta, hay los niveles de estrógenos como que es el factor más importante, quizá no el único, pero dependen del ritmo de vida que llevamos, del ejercicio, de la alimentación también. Obviamente que hay una cuestión que se hereda o una predisposición, ¿sí? Pero depende del estilo de vida que llevemos previo a nuestra perimenopausia y obviamente en ese momento va a haber una diferencia, ¿sí? Depende, digamos, no sé, la persona que tiene herencia, bueno, eso es menos modificable, pero la persona que está teniendo por ahí, ¿Herencia de qué tipo? ¿Qué es lo que por heredaríamos? ejemplo, no sé, A si que mi necesitamos mamá- claridad en todo. Sí, perdón. No, sí, no, no, si mi porque mamá- atentísimas estamos. Porque yo tengo si que mi mamá poner... dejó de menstruar a los 47, es probable que yo esté cerca de esa edad, no necesariamente, o sea, lo más esperable es, Claro. en principio esperaríamos que yo deje de menstruar aproximadamente esa edad, sobre todo si la mamá de mi mamá también, me explico, eso es por ahí menos modificable, ¿no? Pero si yo vivo hiperestresada, no descanso, no duermo, no hago ejercicio, consumo mucho procesado y mi nivel de estrógeno tiende a estar más alto, ¿sí? Claro. Entonces, cuando ese estrógeno empieza a bajar y va a ser un equilibrio menos amigable, Claro. o sea, va a ser un cambio mucho más drástico, ¿sí? Va a caer en picada, o sea, yo estoy allá arriba y cayó, ¿sí? Claro. Esto es bastante más complejo, ¿no? Hay como un montón de factores que influyen. Pero bueno, eso es algo que podemos modificar. Es decir, bueno, si tengo un estilo de vida en donde le doy, en mi agenda pongo el descanso, pongo el ejercicio, ¿sí? Tengo una alimentación variada y no solo basada en procesados. Y bueno, por ahí algo estoy haciendo y estoy contribuyendo, ¿sí? A transitarlo mejor. Y lo otro es que, bueno, los estrógenos influyen en un montón de funciones de nuestro cuerpo y cuando dejamos de menstruar, ¿sí? De ovular, de producir esos cambios que se dan en la edad fértil, en el tiempo que menstruamos básicamente, bueno, se empiezan a poder sentir estos sofocos, hay... aparece esta sequedad, ¿no? Vulvo-vaginal, sobre todo vaginal. Entonces sí hay cambios, pero de vuelta, pueden ser más acentuados o menos Capaz que acentuados. no es tu rubro, pero ¿desaparece el deseo sexual? Por ahí no, porque eso no sé si se rehabilita, pero No desaparece. sería tu caso, me parece. No sería mi caso. Me voy a clavar el chip sexual, no me importa nada. Si me llega a pasar. No, pero ese como el temor, viene como el fantasma, ¿no? ¿Es Claro. real? ¿Es así? A ver, hay un factor que es hormonal del deseo, pero bueno, es muchísimo más complejo. Hay una cuestión de emoción, Claro. de historia, de psicológica, ¿no? Hay una respuesta física y sí hay cambios, digamos, en la zona genital que van a hacer que haya cambios, ¿sí? Bueno, por eso, esto de la sequedad. Y aparte del malestar, sí apaga el deseo sexual. Si yo sé que me va a doler. Claro. Estoy incómoda o me siento rara, o sea, está cambiando mi cuerpo. Nosotros, las mujeres, nos transformamos a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Es impresionante esto. Un momento de transformación, yo lo veo como un momento de transformación a la menopausia. Me parece que hay que verlo así, es una etapa en la que maduramos de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, no deja de ser Está una bueno, crisis. como lo siento como que lo dice de una manera que... ¿Pero vos cuántos años tenés? Ella no sabe de lo que está hablando todavía. Bueno, la quiero igual, la quiero porque me da esperanzas. Acompaña a mujeres y... Mi profesión me da esto de por ahí, bueno, de vivir muchas cosas acompañando a las personas, ¿no? Claro, obvio. Y bueno, me Y apasiona que no todas la me viven de la encanta. misma manera. Exacto. Sí, bueno, pero por esto de ver el todo, ¿no?
no es el único factor. Hay como bueno, o mismo, aunque miremos solo los estrógenos, bueno, dependen del estilo de vida, dependen de la genética, dependen de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, si yo me quedo solo en regular el nivel de estrógeno y no miro todo ese conjunto de cosas, Claro. y a lo mejor no va a ser lo más certero para esa persona. Para algunos va a funcionar, para otros, y no tanto. Y aparte también, digo, no condenarnos, ¿no? Porque hay mucho de eso también, el fantasma de, no, porque lo que viene, la menopausia, y está todo, y te bajan un montón de data y creértela, ¿no? O sea, no, yo ya hablé con un montón de mujeres, es para otro capítulo, ¿no? Ni hablar, pero que no todas lo viven de la misma manera. Y me parece que no hay que comprar eso tampoco, ¿viste? Como... Que hay una forma. Claro, que hay una forma. Que hay una Es como, menopausia. bueno, es lo mismo como vivís la menstruación. No sé. Claro, y que no hay, y hablando de una forma, no hay una forma de anatomía en la zona genital también, ¿no? Porque hay algo de esto de, no sé, lo linkeo con la vergüenza. Uno va al ginecólogo y ya lo tiene medio como chipeado, pero aún así no me resulta cómoda la situación De la consulta ginecológica. claro, Y de la no, camilla. Imagino que las personas que te consultan también deben como atravesar ciertos miedos, vergüenzas a la hora de demostrar el área genital. ¿Cómo lo manejan? ¿O cómo lo...? Digo, ¿es común o es una fantasía mía? Que la gente tiene vergüenza o que hay que atravesar desafíos. Sí, a ver, hay distintas, por ahí, y sobre todo es un poco generacional esto. Claro. Por ahí hay determinada edad de personas o generaciones, si querés, en donde es un poquito más tabú, y otras, aunque no siempre, ¿no? Hay personas de determinada edad que es, no sé, por ahí más grandes, que tienen, o sea, que están como, naturalizan mucho más, o están más conectados con su cuerpo, y personas por ahí muy jóvenes que no, que como que son más pudorosas y demás, hasta hay una cuestión de temperamento, o como lo quieran llamar. Pero sí es cierto que, bueno, hay determinadas generaciones donde es más tabú y que ahora por ahí se naturalizaron un montón de cosas, ¿no? Como que hay otra mirada. Y aparte también creo que hay más información. Claro. ¿Sí? Hay más información también de todo tipo, ¿no? Sí, Más hay y como menos fiable. información por momentos. ¿o Más no? y menos fiable, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay información. Entonces, yo veo como que va cambiando un poco, como que ya se rompe un poquito el tabú. Y también por ahí es mi ámbito y hay distintas realidades, pero es como que las personas ya llegan por ahí a veces habiendo hecho un camino y diciendo, bueno, Claro. esto es lo que yo estoy buscando, esta parte de mi cuerpo o esta problemática que tengo la quiero resolver, o bueno, entendí que viene por acá, entonces ya vienen como, o sea, la persona como que investigó inclusive un poco antes, entonces... Claro. llega como de otra manera, ya dispuesta o entendiendo Claro, el porque ya proceso. está dando un paso para, digo, saliendo de esto de acostumbrarse al síntoma y ya fuiste a la ginecóloga o lo que sea, y ya estás dando un paso en si yo me quiero curar, yo sé que de esto lo puedo curar o puedo dejar de vivir de la manera que vivo, ¿no? Entonces ya encaran, me parece, la consulta desde otro lado, como también pidiendo ayuda, me imagino, ¿o no? Exactamente, sí. Y bueno, y pensar, qué sé yo, que ahora es como, bueno, mencionamos todas las partes del cuerpo, por ahí en otras épocas Claro, no. claro. Entonces hay cosas que son más naturales y a la vez, bueno, nosotros vamos como acompañando a las personas habitualmente una vez por semana. Entonces, de pronto el primer día charlamos un montón, bueno, tratamos como como de comprender a esa persona, entonces, bueno, se va generando una confianza. El segundo día, por ahí a veces, o no, a veces el primer día, porque esta persona vino súper determinada, investigó ya, no sé Claro. qué, y dice, bueno, revísame, se siente hasta estafada si no la revisa. Claro. Entonces, bueno, depende, ¿no? Pero se va generando como un proceso que va haciendo a los tiempos de cada persona. Obviamente, a veces lleva mucho tiempo, ¿no? Hay procesos que se complejizan un poco, pero bueno, esa es la idea. Pero siempre hay algún tipo de resultado para bien, digamos. O sea, Siempre hay algo para hacer, digamos. No es que no se puede hacer nada, siempre hay algo para hacer. Exactamente, sí, exactamente. La idea es esta, o sea, te llevas información sobre cómo funciona tu cuerpo, te conoces mejor, eh,
nada, modificás cosas que por ahí también uno a veces dice, bueno, a mí me encantaría que esta persona cambie esto o lo ideal para ella sería, y la persona dice, bueno, mira, yo quiero esto chiquitito, lo resolví, ya está, Claro. pero tiene esto, aquello, que uno, bueno, clínicamente ve y decís, bueno, pero por ahora no le incomoda, lo lleva, elige Claro. no tratar eso otro y bueno, y ya está, ¿no? Es eso. Y después está la persona que vino por un tema puntual y fue notando, bueno, pero esto está relacionado con aquello. Bueno, por ejemplo, no sé, se me escapa el pis, pero bueno, resulta que a mí me dolían las relaciones y yo no se lo dije al ginecólogo. Claro. Y ahora con esto que vos me Claro. estás explicando me doy cuenta que puede tener que ver. Claro que tiene que ver, porque vine porque perdí a pis y vos me estás preguntando un poco mi realidad en la sexualidad y lo que me pasa y si me duele y si no me duele. Y bueno, y van surgiendo cosas y al final terminamos trabajando en un montón de cuestiones que por ahí no era la consulta inicial. Romy, ¿de qué síntoma no hablamos? ¿Qué otro síntoma se te ocurre? No sé, bueno, desde lo más común, en un abanico, lo más común sería que te haces pis y no sé, lo más complejo, el dolor en las relaciones sexuales. ¿Hay más complejo? ¿Qué síntoma no estamos hablando, digamos? Algo súper importante que no hablamos y que es bastante complejo es el dolor asociado a la menstruación. Ajá. ¿Sí? Ah, Eso también no es normal. ¿Dolor de ovarios, decís? El ¿O qué? dolor, sobre todo, que no te deja funcionar, ¿viste? Que te hace faltar al colegio, que aparte a veces es las Mujeres primeras postradas, tipo, le menstruaciones. viene y quedan postradas. ¿A Sí, eso te referís? Como que no es normal. exactamente, exactamente. Eso no es normal y eso hay que investigarlo. O sea, si una persona en los días que menstrua, al principio del periodo, tiene que quedarse en su casa, faltar al trabajo, faltar al colegio, se toma un antiinflamatorio y no se alivia, ¿sí? Está en cama, eso no es normal. Eso y no es tan raro. O sea, es algo, claro. eh, Y eso puede pasar a cualquier edad. puede Digo, pasar desde el inicio de la desde muy menstruación. chiquitas. Sí, y hay dolores en la pelvis que inclusive están descritos antes de empezar a menstruar. Entonces, bueno, eso es súper importante. No hay que normalizarlo y hay que Nunca me hubiese consultar. imaginado que ameritaba una consulta en el área. Está Claro, buenísimo. está buenísimo, sí. De hecho, desde la infancia, ¿qué se puede hacer con nuestras hijas para prevenir lesiones de suelo pélvico? No sé, ¿vos recomendás hacer una consulta en la adolescencia? Pues, Sí, a ver, primero hidratarse bien, orinar frecuentemente. Pasa mucho, por ejemplo, en los chicos, que porque están jugando, porque aparte lo ven en las madres. Bueno, después voy, estoy cocinando y estoy cruzando las piernas y estoy doblada y no voy porque no quiero cortar lo que estoy haciendo, porque me dejo para lo último, por lo que sea. Eso es pésimo, ¿o no? Exacto. Y los chicos que hacen lo mismo, entonces están jugando, no quieren dejar de jugar, se enroscan todos, entonces por ahí hasta se les escapa pis, ¿sí? O van como distendiendo la vejiga, vaciando mal, ¿sí? Entonces eso Por estar está bueno aguantando. transmitir, ¿no? Orinar seguido, darse el tiempo para orinar, no ir a empujar, cortar antes de tiempo, levantarse, bueno, tenemos que estar relajados para orinar, ¿sí? Si estamos tensos, orinamos mal, no hay que cortar eh, el chorro. no hay que En una cortar el época se chorro. decía que que se podía Era un ejercicio. practicar cortando el chorro, pero Eso no. no. No hay que cortar el chorro porque puedo predisponer a la retención urinaria. Si guardo orina en la vejiga, por ahí se infecta Claro. porque está más tiempo en la vejiga, ¿sí? Entonces aparecen las infecciones urinarias. O porque vacío mal, después tengo más chance de tener incontinencia, pues estoy viciando la función de la vejiga. La vejiga, o sea, sirve para reservar la orina hasta que pueda orinar y para orinar, ¿no? Son como las dos funciones. Entonces son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Esto de defecar bien, ¿sí? Hay que defecar por lo menos 3 veces por semana en forma completa, o sea, cantidad, sin hacer fuerza, sin sentirme que me faltó hacer, ¿sí? Eso es re importante y desde la infancia hay muchísimos chiquitos constipados. Hoy en día que están mucho con las pantallas, se mueven menos, comen más procesado, hay muchísimos chiquitos constipados que es súper Todas importante. tragedias que Y tenemos. adultos ni hablemos. Terrible. Claro. Es terrible la Esas batalla. son excelentes medidas de prevención. Y que si hay alguna alerta, bueno, me duele la menstruación, me duelen las relaciones, se me escapa el pis, así sea, no sé, en una actividad con impacto, así sea después de parir, nunca es normal. Y siempre, o sea, algo se puede mejorar. Y es normal ir muchas veces a hacer pis, no sé cuántas muchas, Claro. pero eh, Bueno, el rango, digamos, considerado normal es entre 5 y 7 veces por día.
Pero si vos Siempre te va a depender levantás, del no es agua lo- que... claro, no es lo mismo si te levantás a las 8 de la mañana y te vas a dormir a las 10 de la noche que si te levantás a las 5 y te vas a dormir a las 12. No es lo mismo Claro, si tomás 1 litro de líquido por día a si tomás 3 litros. O sea, hay que ver, ¿sí? Lo que no está bueno es tolerar que ser esclavo del baño, es decir, que te interrumpa tus actividades, que no te deje llevar una vida normal la frecuencia con la que orinas. Que vos no puedas decidir en qué momento orinar. La función, o sea, la micción es algo voluntario. Yo decido en qué momento orinar, obviamente. Si tengo 3 litros de pis en la vejiga, probablemente no pueda elegir, ¿no? O sea, Claro. me gane mi vejiga porque desborda ya por falta de capacidad. Pero si no es algo voluntario, que yo decido en qué momento hacer, ¿sí? Entonces, cuando no ocurre eso, está mal. O sea, algo Pero hay se que supone que trabajar. hay que esperar a tener ganas, ¿o no? ¿No, no funciona así? Hay que esperar a tener ganas. Pero ¿qué pasa si Pero fui no y a los esperar 15 mucho. minutos tengo ganas de ir de vuelta? Y a Claro. los 15 minutos de eso vuelvo a tener ganas. Y a la noche me levanto 5 veces. Eso no, algo está Eso está pasando mal. ahí, ¿sí? Entonces, a veces esto de que decíamos ¿qué de la puede vejiga estar pasando? hiperactiva, Porque eso sucede también con gente joven Sí. que no ha tenido embarazos, partos. sí. Bueno, el estilo de vida, el acelere que vivimos, se acelera la vejiga, se acelera la manera de funcionar del cuerpo, ¿no? Por explicarlo de alguna manera. Em, pero bueno, es como que yo tengo ganas de orinar, ¿no? Si yo decido no orinar porque, no sé, estoy en el bondi y me faltan 20 minutos para Claro, llegar, esperás. decido no, o sea, mi cerebro le dice a mi zona pélvica que en ese momento no voy a orinar. Se activa el suelo pélvico, la vejiga se relaja, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces ese mecanismo se vicia, se interrumpe, se altera y no se da correctamente. Entonces, por eso está hiperactiva la vejiga, porque no se inhibe por mi voluntad, ¿sí? Bueno, es una manera de explicarlo, ¿no? Y Claro. alguno de los factores. Pero bueno, sí, ese es el tema. Que yo pueda decidir en qué momento orinar, Claro. ¿Qué ¿sí? pasa con, no sé, los chicos que no son tan chicos? Bueno, y debe pasar en grandes también, que se hacen pis a la noche, durmiendo, habitualmente. ¿Eso también tiene que ver con el suelo pélvico? ¿Tiene tratamiento, posible o no es del área, digamos? Bueno, dentro del mundo del suelo pélvico y de los kinesiólogos del suelo pélvico, inclusive hay colegas que se dedican más a los niños, porque imagínense que no, hay como es relativamente frecuente que haya problemáticas en los niños. Mm. Y algunas tienen que ver con algún problema de nacimiento, congénito, le llamamos nosotros, otras veces con temas más neurológicos y otras veces son hábitos, ¿sí? De lo que llaman problemas del suelo pélvico no neurogénicos. Y por ahí tiene que ver con esto de no orinar frecuentemente, no hidratarse, inclusive los chicos ni toman líquido muchas veces. Eh, está lo que es, bueno, esto que vos mencionabas se llama enuresis. Claro. Que por ahí Eh, durante todo el día normal, sin ningún tipo de problema, pero a la noche se va a dormir y se hace pis. O durante todo el día orinó 2 veces o una y tomó 300 mililitros de líquido. Y Claro. entonces el cuerpo, nuestro cuerpo tiene que recambiar líquido igual, tomemos o no tomemos. O peor, a lo mejor tomamos pero no orinamos, porque los niños por ahí, o sea, pueden retener por ahí, aunque en general no retienen tanto volumen como el adulto, pero bueno, a partir del hábito, por ahí eso lo van modificando. Entonces cuando se acuestan, se relajan, ahí se mojan, ¿no? Pierden, Claro. se orinan. Pero Claro. porque muchas veces el problema es que no orinan de día. Bueno, yo acá, bueno, hablo, no me dedico a niños, ¿sí? O sea, no tengo ahí la experiencia tanto, pero bueno, de escuchar a los colegas en foros, en las actualizaciones, ¿no? Que bueno, que son problemáticas que se dan. Y bueno, influye mucho esto. ¿Qué pasa con ese chico de día? ¿Se Claro. hidrata, orina? ¿Cómo orina? Si tiene una posición más o menos óptima para orinar, erguido, no tenso, espera Son un tantas tiempo aristas que hay que mínimo. tener en cuenta, ¿no? Es como esto de tomarlo como una integralidad y no como un problema puntual. Son un montón de cosas. Romy, ¿tenés algún caso que te haya marcado en lo profesional? En los años que hace, no sé cuántos años hace que sos la Messi de la rehabilitación del suelo pélvico, pero algún caso que te haya marcado. Bueno, sí, yo hace aproximadamente 15 años que me dedico a esto. Como recién salida de la facultad, conocí este mundo y bueno, y nada, lo elegí, y nunca me soltó ni yo lo solté, o sea, me apasionó. Y sí, bueno, historias un montón. Nada, los pacientes, bueno, hay una cuestión del dolor crónico,
por problemas en nervios, en músculos de la zona, bueno, una complejidad gigante de cuestiones que hacen que, por ejemplo, una persona no pueda estar sentada. ¿Sí? Imagínense no wow. poder sentarse. Es una locura, ¿no? Wow. Eso fue lo que más me motivó en la vida, o sea, el ver esas problemáticas tan terribles, personas que vivían acostadas, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona postrada por un dolor. Claro. Y que bueno, obviamente acompañado por un grupo de profesionales de distintas especialidades, porque son temas complejos, que primero que vuelvan a funcionar en su diaria, o personas por ahí deportistas que volvieron a competir, ¿sí? Wow. Esos casos son, realmente es como que... Como cambios de vida el motor, fuerte. ¿no? Que te impulsa a elegir y seguir por este camino. Qué bueno. ¿Cómo está tu agenda? Yendo. La vamos a hacer al lugar y vamos Hacer a el lugar, ir. te pido por Dios. Sí. Hagámosle lugar. Hagámosle Lugar a lo Porque importante esto que sería importa. nuestro suelo pélvico. Te pido Totalmente. por favor. Dejemos, sobre todo yo que soy la mayor de todas. No, pero yo soy la que más problemitas tiene, así que vamos a ir juntas y eso me da más ganas, más entusiasmo. Más tranquilidad. Bueno, sos muy genia, Romy, la verdad. Gracias, por te toda esta matamos a información. preguntas, Sí, mil perdones. sí. Pero Algo que nos haya faltado, decinos vos. No, creo que nada, el mensaje, ¿no? De conectar con el cuerpo, de conocerse, de no resignarse a tolerar algo que no nos gusta, que queremos resolver. Creo que eso, ¿no? Como un mensaje, me parece. Y no acostumbrarse al importante dejar. dolor ni a síntomas que nos van corriendo de la vida, sacando de los lugares, de los espacios que habitamos normalmente. y poder hablar, ¿no? Empezar a hablar más Hablemos de esto. esto. Hablemos de Totalmente. nuestro suelo pélvico. Total. Te pido, por favor, no nos va a quedar otra, vamos a tener que hablar de esto Re. de mínima, acá y en nuestras redes. Es una misión que tenemos. Me encantó. Romy, gracias. Gracias. Muchísimas chicas. gracias. Qué Gracias. bueno. Son genias también. Hermoso. Gracias. Hermoso. Bueno, allá vamos, suelo pélvico.